Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a tener una pequeña conversación. Puede ser como una charla referente al tema que se conoce como Low Visibility Operations. Ese es un tema muy importante, la verdad me gusta mucho hablar de este tema porque cuando nosotros hacemos la carrera de piloto comercial como tal, no recibimos tanta información sobre este tema. Y la verdad que una vez que, bueno, postulamos a una aerolínea, hacemos la postulación, nos dan esta calificación de Low Visibility Operations. En Perú es una calificación con chequeo, en otros lugares no. Pero más que todo quiero simplemente hacer un pequeño brochazo, como digamos una charla informativa de que este tema es muy importante y quizá no le damos la importancia o ni siquiera lo conocemos, y vamos a tratar un poco de tocar algunos conceptos básicos de Low Visibility Operations, un poco cómo funciona y finalmente el objetivo de esto es exhortarlos a que pues busquen más información, busquen un seminario un poco más avanzado de repente para que finalmente podamos entender de mejor manera y al momento de que tengamos alguna calificación o entrenamiento de Low Visibility Operations, pues sea algo sencillo, algo amigable y que no nos cueste tanto. Entonces, comenzamos. Bien, el objetivo de esta presentación básicamente son siete. Como lo pueden ver aquí, tenemos siete objetivos diferentes. Entonces, el primero y el más importante es entender cuando Low Visibility Operations entra en vigor, o sea, cuando nosotros iniciamos operaciones de baja visibilidad. Y este concepto es muy importante porque no solo es Low Visibility Operations para aterrizar y no solo es Autoland, ahí no queda todo el chiste, sino que nosotros también tenemos Low Visibility Takeoff, tenemos Low Visibility Taxi, tenemos procedimientos específicos a la hora del rodaje, tenemos un concepto nuevo que ese es el objetivo número 6. Nosotros estamos muy acostumbrados al término Decision Height. Creo que todos lo conocemos bien, así como Decision Altitude. Y entra un nuevo término que se llama Alert Height. Entonces, eso es parte de la operación. No podemos decir que Low Visibility sí, pero es la parte de la operación cuando nosotros hacemos qué cosa, el objetivo número 5, que se llama Autoland. Nosotros tenemos un Autoland System en el cual en ciertos factores y condiciones, ya lo vamos a revisar un poquito, nosotros usamos el término Alert Height. Entonces, por eso es importante, son quizá cositas nuevas, es muy interesante, yo disfruto bastante conversar esto con mis instructores, con mis compañeros y bueno, por eso decidí hacer esta especie de charla, un video para que sirva un poco de manera informativa, digamos, ¿no? Finalmente, también hacer una revisión de categorías ILS, obviamente, como lo mencioné, revisar un poco los Low Visibility Procedures en taxi, en takeoff, landing. Vamos a hacer también una revisión pequeña de luces de pista. Y finalmente un nuevo concepto que quizá puede ser nuevo para algunos, que se le conoce como Approach Ban. Entonces, primero que nada, ¿cuándo tenemos Low Visibility in Force? ¿Cuándo entran las operaciones de baja visibilidad? Primero que todo hay que saber que tenemos ciertas condiciones o fenómenos que causan esta reducción de visibilidad en nuestro aeropuerto. No solo es niebla o neblina, como tenemos ahí fog or mist, que bueno, tenemos como un nice to know que el fog nos reduce menos de 1 kilómetro la visibilidad y el mist de unos 5 kilómetros. También tenemos, por ejemplo, en el Medio Oriente, sandstorms, podemos tener también dust storms, tenemos llovizna, que nos reduce de 3 kilómetros a 500 metros, tenemos lluvia y snowstorms. Entonces, hay muchos fenómenos meteorológicos que pueden causar esta baja visibilidad. No solo es niebla o neblina, incluso la misma lluvia
ya sea severa, puede reducir la visibilidad a menos de 1 kilómetro, así como también una tormenta de nieve, snowstorms, si es heavy, de 200 a 50 metros de reducción tendríamos de una distancia horizontal de visibilidad. Entonces, eh, estos son los fenómenos que crean básicamente low visibility conditions en el aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos saber? Que de acuerdo a nuestras fases de vuelos, déjenme mover un segundo esto para acá. Ya. De acuerdo a nuestra fase de vuelo, nosotros tenemos que hacer ciertas tareas, ciertos flujos o vamos a decirle procedimientos cuando volamos en low visibility. Pero cuando entra la operación de low visibility per se, cuando estamos con un RVR, RVR es la distancia horizontal que nosotros podemos ver, Runway Visual Range, debajo de 550 metros. Low Visibility Procedures Enters. Entonces, en otros lugares es, por ejemplo, debajo de un cierto valor de milla estatuto, debajo de 800 metros de visibilidad prevalente, pero en la mayoría de casos, gran parte es cuando el RVR está debajo de 550 metros. Y eso tranquilamente lo tenemos reportado en un METAR. Vamos a hablar un poco más del RVR. Entonces, entran los procedimientos de baja visibilidad, que afectan principalmente al rodaje, al despegue y al aterrizaje. En el rodaje cambian muchas cosas a la hora de rodar. No quiero hacer un spoiler tan grande porque no es el objetivo. Vamos a tocar cada fase, diría que a detalle, pero cambia mucho a la hora del rodaje, a la hora de hacer ciertos procedimientos. Igualmente en despegue, cuando tenemos que hacer un Low Visibility Takeoff, LVTO se llama. Entonces, igual tengo acá para escribir, así que lo voy a poner. LVTO, cuando nosotros hacemos un Low Visibility Takeoff. Hay un spoiler ahí que dice cuando el RVR está debajo de 400 metros. Entonces, cuando el RVR está debajo de 400 metros, nosotros ya vamos a prever hacer un Low Visibility Takeoff. Y también tenemos un límite hasta cuándo podemos despegar en Low Visibility Operations, entre otras cosas. Y finalmente, como pueden ver en el número 3, dicen landing. Nosotros tenemos que estar calificados, entrenados, el operador tiene que tener en las suspects el límite de low visibility que puede aplicar, llámese categoría 2, categoría 3 alfa, categoría 3 bravo, y finalmente el aeropuerto tiene que ser capaz de mantener las instalaciones correctas para poder hacer procedimientos de baja visibilidad. Entonces, lo primero que vamos a revisar un poco es el Low Visibility Taxi. Recordemos, siempre partimos de la premisa que estamos debajo de 550 metros de RVR. Entonces, en el METAR o en el LATIS, tranquilamente, nosotros recibimos esa información que los procedimientos de Low Visibility están in force, en vigor, y adicionalmente lo revisamos, hacemos un cross-check con la visibilidad que tengamos de manera horizontal, tanto en el METAR como en el LATIS. Si estamos debajo de 550 metros, entramos a Low Visibility Operations. Entonces, el punto número 1, como pueden ver acá, el punto número 1 nos dice que inicialmente nuestra velocidad de rodaje está limitada. Es lo normal tener un rodaje de aproximadamente 30 nudos. Sí, 30 nudos que tengamos de indicada y ground speed. Sin embargo, cuando estamos en low visibility, esa velocidad es demasiado alta, ya que ni siquiera somos capaces de ver adelante de manera precisa. Entonces, nosotros tenemos que reducir la velocidad de rodaje. Aproximadamente vamos a usar 10 nudos, que es el estándar para este tipo de operaciones. Luego nos dice el punto número 2 que el Flight Control Test, el test de los controles de vuelo, se hace con la aeronave totalmente detenida. Y este es un buen punto, es súper importante porque tanto la prueba de controles como cualquier tipo de checklist se hace con la aeronave totalmente en full stop. Porque lo que nosotros tenemos que evadir a toda costa es incrementar la carga de trabajo. Entonces, si es que nosotros
estamos rodando, estamos haciendo el chequeo de controles, las checklists o hacemos el second engine start en algunos casos cuando buscamos hacer green operations. Eso de cierta forma incrementa la carga de trabajo y para este tipo de operaciones no es lo deseado porque nosotros tenemos que estar muy concentrados en el rodaje. Como pueden ver, al lado derecho hay una carta. Voy a quitar mi cara un segundo. Tenemos acá una carta que dice Low Visibility Taxi Routes. Es una carta del aeropuerto de Santiago, de Chile. Acá voy a ponerme un segundo. Entonces, y miren, justo dice en la carta less than RVR 550 meters. O sea, por debajo de ese RVR entramos a hacer Low Visibility Taxi. ¿Y qué es lo importante? Obviamente, acá da para hacer un briefing extenso, pero nosotros tenemos que saber que cuando tenemos una carta de rodaje de low visibility, los procedimientos cambian. ¿En qué sentido? Solo hay una sola ruta de rodaje en un sentido. Por ejemplo, para despegue tenemos una, para aterrizaje tenemos otra, y como el ATC no nos ve, porque al fin y al cabo no, o sea, no nos va a poder ver digamos, a lo largo de todo el rodaje por la reducción de visibilidad, el CM2, que es el piloto que va sentado a la derecha, así como CM1 es el piloto que va sentado a la izquierda, el CM2 se vuelve como un navegante. Entonces, el CM2 lo que va a revisar va a ir siempre mencionando, ok, estamos en la posición tal, estamos en calle de rodaje tal, se viene la calle de rodaje Bravo, el hotspot 10 está justo delante de nosotros, entonces lo va, digamos, anunciando, mientras que el CM1 hace el rodaje. Y acá quiero denotar algo. Siempre en Low Visibility Operations el CM1 es el que vuela la aeronave. Eso es algo muy importante a saber. ¿Ok? Entonces, el número 3, por ejemplo, ahora sí me puedo mover. El número 3 nos dice que el ILS Critical Area obviamente entra también en vigor. Recordemos que el ILS Critical Area es un lugar donde nosotros no podemos pasar cuando estamos en procedimientos de baja visibilidad. Y, y acá quiero denotar esta parte porque el ILS Critical Area nosotros sabemos que si nosotros pasamos de esa área podemos crear deflexiones tanto en el localizador como el glide slope. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en este tipo de low visibility operations y tenemos el fenómeno, vamos a imaginar uno, ¿no? Llovizna o lluvia ligera y de repente niebla. Lo que sucede es que estas partículas de agua, que son tan pequeñas, causan que la señal tanto de mi localizador como del glide slope sea fluctuante y pueda tener errores. Entonces, la única forma de yo asegurarme de que esta señal tenga la correcta integridad es tratando de digamos, evadir o creando un área donde ningún vehículo o aeronave puede entrar. Porque recuerden que el ILS es un space wave. Entonces esta señal es muy sencilla a tener refracciones e interrupciones por otras cosas como vehículos, metales, aeronaves. Entonces, de por sí las partículas de agua, low visibility operations, neblina, niebla, llovizna, incrementan su sensibilidad. Y si yo me meto dentro del área, tanto del localizador como el glide slope, voy a incrementar aún más su sensibilidad y probablemente crear fluctuaciones. A lo cual a mí, si yo estoy rodando, no me afecta, pero si viene una aeronave aproximando, va a ver su glide slope así, va a empezar a fluctuar, entonces claramente no va a poder aterrizar. Y adicionalmente es muy importante lo que dice abajo, el ILS Critical Area se activa, por así decirlo, cuando nosotros tenemos una visibilidad menor a 2 millas estatuto o el techo debajo de 800 pies. Eso es importante que sepamos porque esto no está en todos lados. Este sale de un extracto del AIM, que la FAA sí lo tiene muy bien segmentado. Perdón. Entonces, importante saber por qué tenemos el ILS Critical Area. Y así como tenemos un Critical Area,
También tenemos un sensitive area que depende del tamaño de la aeronave, que la verdad no le prestamos mucha importancia, diría que no, pero también lo tenemos ahí, así que estaría bueno revisarlo. Bien, el número 4 lo mencionamos, las checklists se deben hacer completadas en total stop, en full stop. Y adicionalmente, si es que nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una checklist y de repente el ATC nos comunica algo, obviamente vamos a responder al ATC, pero se debe reiniciar la checklist. Eso es un consejo también que escuché de un instructor muy bueno, la verdad. Y finalmente, en algunos aeropuertos, no en todos, tenemos un sistema automático de luces, que es el número 5. Ese sistema de luces lo que hace, por ejemplo, ahí tenemos una aeronave que está entrando, que está siguiendo las leading lights de color verdes. Pero acá voy a anotarlo con el color rojo. Acá tenemos unos círculos que estas luces se le conoce como stop bars. Entonces, eso es controlado por ese sistema. Sus siglas son Sierra Mike Golf Charlie Sierra, que en inglés se conoce como, voy a tratar de escribirlo, Surface Movement Guidance and Control System. La verdad que es muy grande. Es un sistema automático, la verdad. Yo prefiero explicarlo así, pero como tal se llama Surface Movement Guidance and Control System. Lo importante de este sistema es que si hay una aeronave dentro de la pista, las stop bars van a estar en color rojo. Y uno no puede pasar, aunque el ATC te diga, ok, autorizado, ingresar y mantener posición pista 35 izquierda. Tú le dices negativo, tengo las stop bars prendidas. Porque esto no depende del ATC. Esto tiene sensores que verifica que no haya un avión en la pista. O si hay, se prenden de color rojo. Entonces está muy bueno porque de nuevo el ATC no siempre nos puede ver. Eso es muy importante de notar. Y eso es básicamente este sistema de Surface Movement Guidance and Control System se activa automático si es que lo hubiese, porque de nuevo no todos los aeropuertos lo tienen, cuando el RBR está a 600 metros o inferior. Bien, entonces vamos a continuar acá. Y vamos a hablar un poquito de Low Visibility Takeoff, LVTO. Antes de esto, quisiera de nuevo hacer un recall de qué es RBR. Recuerden que cuando nosotros tenemos un METAR siempre vemos visibilidad horizontal, no sé, 10 kilómetros. O visibilidad horizontal, 5000 metros. El RBR es muy parecido. Solo que la mayor ventaja del RBR es que nosotros, digamos que el RBR es medido por unos equipos que están situados en la pista, que se llaman transmisómetros, o hay unos que ya son mucho más avanzados que se llaman forward scatter meters. Entonces, cualquiera de esos dos miden básicamente qué tan oscurecido está la atmósfera. Son así, son como dos antenas, una lanza un rayo de luz, la otra lo recibe, pero dependiendo si por ejemplo tengo yo llovizna o niebla entre los dos, el porcentaje de luz recibido va a ser menos. Entonces eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Son equipos ya. ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando nosotros vemos un METAR, la visibilidad prevalente del METAR puede ser reportada por un observador calificado. Es como, yo por ejemplo ahora estoy vamos a hacer un ejemplo, estoy en Lima, estoy no sé, estoy en el Parque Kennedy y yo veo desde el Parque Kennedy hasta, no sé, pues hasta el Saga Falabella que está ahí, hasta ahí es 1 kilómetro. Es un ejemplo. Entonces, el observador hace lo mismo, mira un objeto, de repente una montaña, una casa, una antena, y él sabe que hasta ese punto es cierta distancia, y eso lo pone en el METAR. Es una manera muy eficiente cuando no tenemos tantos equipos en el aeropuerto. Sin embargo, en lugares donde ya nosotros necesitamos más precisión, tenemos los RBRs, perdón, los Forward Scatter Meters y también los transmisómetros, que simplemente son dos antenas que lanzan un haz de luz. Bien, entonces, claro, ese tema, vamos a hablar un poco de Low Visibility Takeoff. Entonces,
Nosotros tenemos que saber que el Low Visibility Takeoff, como bien dice acá, entra en vigor cuando tenemos el RBR debajo de 400 metros. Entonces, si nuestro RBR ya está por debajo de 400 metros o en 400 metros, nosotros ya tenemos que hacer un briefing o un planning para hacer un Low Visibility Takeoff. ¿Y cómo haríamos o cómo se ve afectado esto? Primero recordemos, como vemos en el punto 1, que siempre vamos a tener standard takeoff minimums, vamos a tener mínimos estándares para el despegue de acuerdo a cada aeropuerto. Por ejemplo, esto lo saqué mención especial a Venturi, es es una escuela, no diría que es una escuela, para mí Venturi es como un centro de capacitación aeronáutica buenísimo, la verdad. Y llevé un curso de Low Visibility Operations ahí, en el cual pude sacar esta captura, porque recuerdo que cuando estaba llegando el curso me pareció muy buena, saqué esta captura. Y como pueden ver ahí, es del aeropuerto del JF Kennedy, en Nueva York. Y en la primera imagen de acá tenemos los Standard Takeoff Minimums dependiendo del número de motores que tiene nuestra aeronave. Entonces, por ejemplo, si fuese uno o dos motores, en RBR son 5.000 pies de millas estatuto o lo contrario, una milla estatuto. Perdón, ahí fue un pequeño misconcepto. Necesitamos una milla estatuto de visibilidad, lo que es un sinónimo a 5.000 pies de RBR. Entonces, es importante saber eso porque sobre todo en Estados Unidos y en México manejan los mínimos de despegue y también de aterrizaje o en millas de estatuto o en pies. Entonces, recordemos que una milla estatuto es 1.6 kilómetros. Entonces, eso lo asociamos a aproximadamente a 5.000 pies. ¿Ok? Lo mismo si tuviéramos 3 y 4 motores, se reduce un poco el requisito, media milla estatuto o 2.400 pies de RBR. Entonces, por ese lado tenemos los mínimos que aplican a cualquier aeronave. Luego, si es que en el número 2, si es que el aeropuerto tiene las correctas instalaciones, la aeronave, la tripulación está entrenada y calificada y finalmente también el operador está autorizado en sus OSPEX, ahí yo también le agregaría que la aeronave está con la correcta capacidad, el mínimo estándar puede ser disminuido. Y ese mínimo ya lo podemos ver en la imagen de acá, que nos dice, no se ve muy bien, pero ahí arriba nos dice, 2 operating RBRs are required. O sea, que por lo menos tenemos que tener 2 RBRs. ¿Por qué? Porque en la pista, voy a tratar de hacer un dibujo. No soy dibujante, eso sí. Pero bueno, tenemos una pista. Tenemos así, un par de RBRs en el touchdown zone. Tenemos otro par en el midpoint, de la parte media de la pista. Y uno final que se le conoce como stop end o también se le conoce como rollout. Entonces, lo que nos dice ahí, ok, yo te puedo bajar los mínimos si es que tienes 12 RBRs, principalmente el touchdown zone y midpoint. Y adicionalmente tienes que tener center lights o runway center line markings o high intensity runway lights. Entonces, con eso, con esas luces más tus RBRs, tú ya puedes reducir el mínimo. Importante. Y nos dice all operating RBRs are controlling. Bueno, eso más adelante lo íbamos a hablar, pero en términos simples tenemos dos tipos de RBRs, controlling o advisory. Entonces, controlling básicamente es mandatorio. Advisory, la información no es obligatoria para la operación, como decirlo de una manera más sencilla. Entonces, tanto mi RBR touchdown zone y midpoint deberían ser controlling. Y eso lo vemos en la información que tenemos antes de iniciar la operación. Bien, no quiero hacer tan largo esto, la verdad que yo planeaba hablar, 30 minutos, ojalá sea. El número 3. Esto es importante porque en algunos lugares el assessment del piloto puede hacer un override al RBR reportado. Y esta es una carta de México
también gracias a Venturi porque es excelente la información que pude sacar de ahí. Nos dice que la parte de abajo nos dice que el piloto es requerido al menos reportar la visibilidad de 7 runway center lights and high intensity runway lights a lo largo de la pista en la dirección de despegue. Y dice, si hay una diferencia muy grande entre la visibilidad reportada y el assessment del piloto, el reporte del piloto tendrá preferencia. Entonces está muy bueno porque hay lugares donde podemos podemos obtener esta especie de ventaja, donde el assessment del piloto puede hacer un override. Si tú tienes un RBR de 400 metros, pero el piloto de repente está viendo, ahora que está en la pista, alineado B700, eso puede hacer un override. Y es importante porque esa información también le ayuda a la ATC y le ayudan a las otras aeronaves. Ok, finalmente, número 4 nos dice que el LVTO, Low Visibility Takeoff, está prohibido cuando el RBR está debajo de 150 metros. A menos que tengamos una autorización especial. Igual, el problema principal es que ya la visibilidad está tan reducida que como los pilotos no tenemos una guía como tal tan automatizada para el aterrizaje como en el caso del despegue. Entonces, por eso, de cierta forma, el límite inferior es 150 metros para hacer un LVTO. Igualmente, arriba quiero que se den cuenta que dice Airport Minimum could be higher. ¿Por qué? El mínimo del aeropuerto, de repente te dice la regulación, ok, tú puedes hacer un low visibility takeoff hasta 150 metros. De ahí ya no puedes despegar. Pero de repente el aeropuerto, por procedimiento del aeropuerto, te dice, no, tu mínimo de despegue, o sea, tu límite va a ser 200 metros. Entonces lo hizo mayor, más restrictivo. Eso es importante saber, ¿ok? Bien, ahora continuamos que es importante, nosotros cuando estamos haciendo una operación de baja visibilidad y estamos, con un RBR menor a 550 metros, tenemos que tener un alterno de despegue faileado, que sea categoría 1 o mejor y que esté a 1 hora. Como ven en la imagen ahí dice, alternate Cat 1 or better filed within 1 hour. O sea, el aeropuerto debe estar a menos de 1 hora y tiene que estar por lo menos categoría 1 o mejor, porque de esa manera yo me aseguro que si no puedo entrar de regreso al aeropuerto que estoy saliendo, puedo irme a mi alterno y sé que está bien. Y finalmente voy a mover esto acá de nuevo. Como pueden ver acá, cuando nosotros hacemos el ingreso para el despegue, en condiciones normales tratamos de usar toda la pista. Sin embargo, cuando estamos haciendo low visibility takeoff, low visibility operations en general, nosotros tenemos que seguir esas luces verdes que se llaman leading lights. Son las luces que nos ayudan a ingresar a la pista. El problema es que cuando las seguimos perdemos cierta distancia de la pista, de 21 a 41 metros. Entonces eso nos da a entender que tenemos que poner en la jugada, en el cálculo, esos 21 a 41 metros que estamos perdiendo por seguir las leading lights. Es una consideración a performance que nosotros debemos tener, importante. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las ya súper conocidas y queridas categorías ILS. No voy a entrar en mucho detalle porque esto creo rescato que este tema sí se enseña muy bien en todos los lugares. Siempre nos dicen, apréndete las categorías ILS, apréndetelas. Y bueno, está muy bien. Lo importante de notar es que la categoría 1, todos estamos autorizados para hacer categoría 1. O sea, con la licencia de piloto comercial, habilitación de instrumentos, todos podemos llegar a hacer un ILS categoría 1. Sin embargo, ya cuando entramos a categoría 2 y 3, la categoría 2 nos pide una autorización especial. Tenemos que estar, por ejemplo, una aerolínea tiene que estar autorizado en las OSPECs, en las especificaciones de operación, que pueda hacer categoría 2 y categoría 3 también. Y finalmente, algo importante que me gustó y quiero denotar es que tú puedes hacer un categoría 2
y puedes hacer un aterrizaje manual, un manual land. Sin embargo, ya para categoría 3 necesitas hacer autoland. Y ya lo vamos a revisar un poquito más adelante, qué tenemos que ver para hacer un autoland. Importante, quiero denotar esta parte que nos dice, en categoría 3 Bravo, nos dice que el RVR que nosotros requerimos es no menos de 50 metros, pero tiene un asterisco, una condición, que nos dice 75 metros RVR. ¿Y por qué? No menos de 75 metros RVR. Porque para aeronaves como el Airbus está certificado en EASA, es francés, por lo tanto, la certificación matriz del Airbus es 75 metros de RVR. Entonces, por eso tenemos esa denotación comparado con el Not Less Than 50 Meters RVR, que ese es el de Boeing, certificado básicamente en Estados Unidos, FAA. Entonces es importante saber eso. Es un nice to know, creería que más que todo es un must to know, pero lo quise poner ahí. Ok, vamos a continuar. Entonces ahora vamos a hablar un poco justo de la carnecita de lo que de verdad quería mencionar. Y es una de las partes más entretenidas de hablar de Low Visibility Operations. Vamos a hablar de algo que se conoce como, para que lo vean, aquí está, dice Automatic Landing System. Y también se le dice como Approach Capability. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros estamos haciendo un autoland, tenemos dos tipos de, vamos a decirlo, de sistemas que influyen o entran a la operación cuando hacemos un autoland. Fail operational y fail passive. Son, digamos, dos formas diferentes de hacer un autoland. Fail operational es la manera, digamos, más segura, la que tiene más redundancias, la que tiene más protecciones, mientras que fail passive es como que el avión viene ya como muy cansado, está con algunas fallas, de repente no tiene las redundancias necesarias, está como al límite, te dice, ok, sí puedo hacer el autoland, pero estoy al límite. Cualquier cosa, si me falla algo, tú la tienes. Eso es el core del Approach Capability. En cambio, en Fail Operational, la aeronave viene con todas las redundancias, entonces la aeronave te dice, no, tranquilo, yo tengo una falla y yo la tengo, yo puedo hacer mi autoland completamente. Y es importante porque el autoland no solo es venir en el glide slope 3 grados hacia la pista, sino es hacer el flare y una vez que hace contacto, hacer el rollout, mantener el centro de pista mientras que la aeronave desacelere. Y eso lo tiene que hacer el avión con el autopilot, no nosotros. Entonces, se crean estos dos conceptos, fail operational y fail passive, en el cual nos dice fail operational. Primero, quiero que se den cuenta que se ve así. Esto que estamos viendo acá se llama, bueno, en verdad, todo esto que estamos viendo acá se llama FMA, es el Flight Mode Annunciator. Entonces ahí nosotros, en el Airbus, todas las aeronaves que son jets lo tienen, incluso un Cessna Garmin 1000 tiene su FMA. Ahí se ven los modos que nosotros tenemos activados para nuestro vuelo. Por ejemplo, en este caso si tenemos autothrust, se ve el modo vertical que está con el glide slope, que lo tenemos acá, el modo lateral que está siguiendo el localizador, log. Y tenemos estas dos casillas que son súper importantes. Esta de acá, por ejemplo, es la automatización o el flight management, porque nos dice que tenemos tanto el AP1, AP2, tenemos flight directors y tenemos autothrust. Ok, está el avión totalmente automatizado. Y por otro lado, en la casilla que nos vamos a centrar es esta de acá, que dice CAT3 Dual No DH. Entonces, ¿qué significa CAT3 Dual No DH? Significa que la aeronave viene con todas las redundancias posibles. Y por eso nosotros le ponemos al Decision Height No, porque no vamos a usar un Decision Height. Vamos a usar otro tipo de mínimo que ya lo vamos a hablar en un segundo. Además nos dice que si es que ocurre una falla, la aeronave puede seguir con el approach, landing y rollout. ¿Por qué? Porque está con todas las redundancias, está con todos los equipos, o digamos con toda la capacidad para que la aeronave
continúe con el aterrizaje. Por otro lado, nos dice CM1 action is not required. Lo que se refiere es que si es que sucede una falla, el avión puede mantener, digamos, la correcta posición, el trim position, y el CM1, el capitán, no tiene que tomar acción. Eso es el fail operation. Se ve así, se ve como Cat3 dual, y cuando nosotros haríamos un fail operational, como pueden ver acá en el ejemplo, cuando haríamos un Cat3 Bravo, no tenemos ninguna información de DH. No tenemos un DH como, no sé, 100 pies. No tenemos eso ahí. Lo único que nos dice, ojo, RVR 50 metros. Tienes que tener por lo menos 50 metros de runway visual range. Sin embargo, recordemos que el Airbus son 75. Es la carta, como pueden ver acá, de Santiago de Chile. Entonces, perfecto. Hasta ahí quedamos bien con fail operational. Pero ¿qué pasa si tenemos una falla? ¿O qué pasa si el avión viene ya con algunas fallas y no tiene todas las redundancias para hacer un autoland? Empezamos o entramos al término que se llama fail passive. El término fail passive lo que nos quiere decir es que las redundancias están al límite. Quiere decir que si ocurre cualquier falla, vamos a escuchar clac, 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 el autopilot se va a desconectar y el CM1, el CM1 que usualmente es el capitán, es el que tiene que tomar la acción. Take over. Sin embargo, ¿qué nos asegura? Que la aeronave no va a salir de su condición de trim, su trim condition. O sea, quiere decir que si ocurre la falla, se desconecta el autopilot y la aeronave de lo que venía así con 3 grados, de la nada no se va a poner de cabeza. O sea, no, va a mantener la misma actitud. Lo que nosotros debemos hacer, el CM1, es tomar acción. Y ahí tenemos dos estrategias, ¿no? Si tenemos if conditions are required, if visual conditions are required, continue. O sea, si tenemos condiciones visuales, continuamos. Si es que de repente perdemos capacidad, se desconecta el autopilot porque estábamos en fail passive, go around, hacemos un go around y ya hacemos un troubleshoot para ver cuál es la nueva estrategia a la hora de aterrizar. Y el fail passive el fail passive lo vamos a ver así. Para categoría 3 alfa ILS. Y acá voy a mover un poco esta ventana. Porque nos dice, quiero que se den cuenta de acá. Nos dice, Aircraft Operating Fail Passive DH, vamos a usar DH 50 feet. Porque cuando nosotros volamos Fail Passive, el mínimo más bajo que podemos usar es 50 pies. ¿Y cómo vemos el fail passive en el FMA para un Airbus? Lo vemos así. Cat 3 single. Y tenemos que poner radio, porque esto significa decision height 50. Entonces, ahora yo creo que queda un poco más claro. Fail operational Cat 3 dual, no DH. Fail passive Cat 3 single, DH 50 feet. Fail operational, la aeronave viene volando, tenemos una falla, no hay necesidad de hacer takeover. Fail passive, la aeronave viene volando, tenemos una falla, el CM1 has to take over. Importante. Y finalmente, ¿qué también podemos decir? Si es que estamos volando fail operational y tenemos una falla, como ven acá, la aeronave va a hacer un downgrade, como una reversión a fail passive, una degradación. Entonces, la aeronave va a continuar, bien es fail operational, falla, la aeronave continúa, pero ya se degradó a fail passive. De repente una falla adicional específica, ya el fail passive pierdes autopilot y CM1 takeover. Importante, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de un término súper conocido que se llama decision height. Ya lo sabemos bastante bien, así como el decision altitude es una altitud radioaltimétrica, quiere decir que es sobre la elevación, o sea, podemos decir que es AGL. Dice above runway elevation. Y es usualmente, vale la redundancia, usada para categoría 1 o 2. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro, no se ve bien, pero dice Cat 2 ILS y nos pone RA 150 pies. Entonces nosotros podemos poner un decision height de 150 pies o de 100 pies
acorde al RVR que tengamos. Bien, entonces eso es importante. Y finalmente, recordemos que if visual references are not met, go around. Si nosotros llegamos a nuestro decision height, así como a un decision altitude también, y no, la aeronave dice mínimos, o estamos volando con un instructor mínimos, no vemos la pista, go around. Ahora luego entramos a un siguiente concepto que se llama alert height. Entonces, cuando nosotros transicionamos de un decision height a un alert height, voy a ponerme por acá. Ya. Primero, nosotros usamos alert height cuando estamos volando fail operational. Ya, por eso hablamos primero de fail operational y luego estamos entrando al alert height. Porque nosotros dijimos que si volamos fail operational, Cat3 dual, nosotros no ponemos ningún DH. Es más, nosotros ponemos en la página de performance y en el FMA nos sale no DH. Nos sale así. Entonces, cuando no usamos un mínimo que requiera condiciones visuales, nosotros usamos el alert height. ¿Y qué significa este alert height? Sucede a los 100 pies. Por eso acá hay una especie de dibujito o un diagrama de la aeronave aproximando con 3 grados. Y nos tenemos acá que dice alert height 100 pies. Para el Airbus 320 100 pies, 330, 340, 200 pies. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos a esa altura, 100 pies, se hace básicamente una revisión o un cross-check de que todos los sistemas de la aeronave estén correctos, que la capacidad esté correcta, en términos muy simples. Y se dice el continue como un call-out. Pero ya no es que llego a 100 pies y levanto la cabeza para mirar si tengo pista a la vista, sino lo que yo reviso es la capacidad del avión. Y es importante porque si nosotros estamos encima del alert height, si tenemos alguna falla en el sistema de autoland o equipo específico, nosotros tenemos que irnos al aire. Hacemos un go around. Recuerden que estamos volando fail operation. Entonces, encima de 100 pies, alert height, cualquier falla que tengamos, go around. Si estamos por debajo del alert height, ya dijimos continue. Si tenemos alguna falla, continuamos la aproximación. Incluso puede ser una falla de motor, la aeronave puede continuar la aproximación. Trimea y aterriza. ¿Cuál es la única salvedad? Que tengamos un encendido de esta luz de acá, que se llama Autoland Light. Si esa luz se prende, aunque nosotros estemos por debajo del alert height, tenemos que hacer un go around. Probablemente resulte en un bounce landing, pero sí o sí tenemos que hacer un go around porque que esa luz se encienda, hay varias condiciones, nos está advirtiendo que el sistema no es capaz de hacer un autoland. Pero importante saber, alert height, fail operational, Cat3 dual, no DH, no usamos DH, usamos alert height. Por encima del alert height, cualquier falla, go around. Por debajo, continue, a menos que se prenda la luz de Autoland Light. Ok, entonces vamos a continuar acá. Bueno, acá quise poner también un poco de cuáles son las referencias visuales que nosotros necesitamos para el ILS categoría 2, categoría 3 alfa y 3 bravo. Entonces, por ejemplo, para el categoría 2, nosotros necesitamos tener por lo menos 3 luces consecutivas y un elemento lateral. Por ejemplo, dentro de las luces, usemos esto como ejemplo para que sea más sencillo. Nos dice, ok, tú puedes ver las luces de touchdown zone. Ahí ya tienes una. Ok, entonces tenemos touchdown zone. También puedes ver las luces de center lights, estas de acá. Las runway edge lights, que son las de borde. Así como las luces centrales de las ALS, de las Approach Lighting System. O puede ser una mezcla, una mixtura de estas. Pero por lo menos tienen que ser 3. Y tienes que verlas y mantener. Adicionalmente, un elemento lateral. Como por ejemplo, ¿cuál sería un elemento lateral? El threshold de la pista, que son las luces verdes. ¿Qué más? Acá en esta imagen podemos ver un threshold Barrett, que son estos de acá, los de color blanco. O también un ILS crossbar, que no se ve acá, pero es importante que algunos de estos elementos tenemos que saberlos. Bueno, igual cuando de repente ya hagamos la operación de low visibility,
sí o sí vamos a revisar esto a más detalle, ¿no? Esto al final es una charla, pero es para que sepamos que si estamos haciendo un categoría 2, cuando llegamos al mínimo, alguna de estas luces tenemos que ver, que en verdad son 3 consecutivas y un elemento lateral. Por ejemplo, si yo veo touchdown zone, center lights, runway edge lights y veo el umbral de la pista, ok, continúo, tengo las suficientes referencias visuales para hacer mi aproximación. Por otro lado, en categoría 3 alfa, que este podría ser un fail passive con DH 50 feet, tenemos que ver 3 luces consecutivas nada más. Puede ser, de nuevo, touchdown zone, center light, runway edge lights y las center lights del ILS. Entonces, cuando yo llego al mínimo, eso es lo que debo buscar. ¿Y por qué se buscan luces en vez de marcas? Muy simple, porque las luces tienen más intensidad, entonces se pueden ver de una mejor manera. Finalmente, nos dice que categoría 3 Bravo, si estamos haciendo un categoría 3 Bravo con fail passive 50 pies de mínimo, por lo menos tenemos que ver una luz de centro de pista y tenemos que verla y mantenerla. Perdón, una luz, one center light, sí, una luz de centro. Puede ser la runway center light o también las luces de centro del ILS, claro, Approach Lighting System. Y finalmente, para categoría 3 Bravo, Fail Operational, que estamos usando Fail Operational, Cat3 Dual, Alert Height 100 pies, nos dice no visual reference are required. No necesitamos ninguna referencia cuando estamos haciendo Fail Operational. Como dijimos, nosotros llegamos al Alert Height y a 100 pies decimos continuo en base a la capacidad de la aeronave que tenga para hacer el autoland. No subimos la cabeza a ver la pista. Y nos dice que the RVR permitted is according to the aircraft capability. Y eso es correcto. Llevémoslo al ejemplo más básico. 75 metros Airbus como limitante de RBR, 50 metros Boeing. Entonces, dependiendo de la capacidad, que eso depende de muchos factores, puede ser más. Y de acuerdo a eso, yo calculo si puedo hacer mi aproximación. De repente, el RBR en la pista en la que quiero aterrizar es, no sé, 90 metros, 100 metros, pero mi aeronave por equipo y por aprobación solo tiene 150 metros de RBR. Ok, entonces no puedo hacer ese tipo de aproximación. Entonces no puedo ir por esa pista. Importante. Eso es hablando un poco de lo que necesitamos ver de acuerdo a qué categoría de ILS. Y ahora hemos hablado creo que un montón de Runway Visual Range. Ahí fue mi error porque creo que debí ponerlo primero. No contemplé que creo que lo he mencionado como 200 veces. Pero lo que quiero que sepan del RVR, que significa Runway Visual Range, nos dice, es la distancia horizontal que nos provee los transmisómetros o los forward scatter meters, que está situado a lo largo de la pista, en 3 secciones principales. Esta imagen la saqué de Bolt Method, que es muy buena. Entonces acá tenemos la pista, runway, y como dijimos, la aeronave está viniendo así, a la pista 09. Tenemos RVR en el touchdown zone, midpoint y rollout. Tenemos 3. En algunos lugares incluso la pista es tan grande que tenemos 4. El cuarto se llama far end, RVR. Entonces, ahí tenemos los transmisómetros o los forward scatter meters y como dijimos, lanzan un haz de luz y miden qué tanto es oscurecido esa luz de acuerdo a neblina, niebla, llovizna, arena de repente. ¿Ok? Importante. Y nos dice que RVR controlling is mandatory. Claro, los RVRs que son Charlie, que son controlling, son obligatorios. Por eso en la carta nos decía, en la carta de mínimos de despegue nos decía que todos los RVRs tienen que ser controlling. Y específicamente nos decía, necesitas 2, el touchdown zone y el midpoint RVRs. Y ambos tienen que ser controlling. Y nos dice que, mientras tanto, el advisory es solo para support. Entonces el advisory es como, ok, es una información adicional. Bien, ahora, así como tenemos RVR, que es cuando estamos así como se ve la aeronave al fondo sobre la pista, tenemos otro concepto que no sé por qué no salió bien, pero se llama Slant Visual Range. SVR.
Entonces, el Slant Visual Range es parecido, en términos simples, es lo que ve el piloto cuando está aproximando. Porque obviamente cuando nosotros aproximamos, las aeronaves vienen con un poco de nariz arriba, nose up, y vienen bajando, ¿no? Entonces, el cockpit nos quita, digamos, parte del segmento visual. Entonces, no es lo mismo el RVR reportado con los transmisómetros a lo que el piloto ve en tierra, perdón, en aproximación, porque la aeronave nos quita segmento visual. Y nos dice que el slant RVR corresponde a el segmento visual que el piloto es capaz de identificar durante la aproximación. ¿Y por qué es tan importante el Slant Visual Range? No sé de dónde saqué Slant RVR. Es súper importante porque si nosotros estamos sentados de una manera incorrecta, por ejemplo con el asiento más bajo de lo que es óptimo, o de repente mucho más alto de lo que es óptimo, podemos quitarnos parte del segmento visual, solo por estar incorrectamente sentados. Un muy buen instructor que he tenido siempre nos decía que busquemos en el manual de cualquier aeronave que volemos cuál es la posición de asiento óptima, porque eso nos puede hacer perder una aproximación. Y como ven acá, básicamente en la segunda imagen tienes al piloto y este blind area o es por la nariz de la aeronave o por los instrumentos. Entonces, nosotros solo tenemos esta área de visión que está reducida. Se le dice como cut-off angle. Está reducida debido a una posición no eficiente del asiento. Y nos dice que 1 centímetro por debajo del optimum seating, del asiento óptimamente, reduce 10 metros de segmento visual en aproximación final. 1 centímetro. Entonces es importante, cualquier aeronave que volemos, mucho más si estamos haciendo low visibility operations, sentarnos correctamente. Porque si no, podemos perder la aproximación por ese motivo. Bien. Y me parece que ya estamos terminando. Sí, nos quedan 4 diapositivas. Good. Entonces, ahora quería mencionar, igual ya lo mencioné, eso me pasa mucho, que hablo como que un poco de más. Cuando ya me entra una idea, me gusta siempre terminarla, no me gusta dejar a medias las cosas. Por eso, por ejemplo, ahorita estoy haciendo esto a las 11:09 de la noche, porque, bueno, para hacer esto obviamente he estado estudiando bastante, he estado revisando bastante videos, PPTs, los videos de Venturi, pero se me hizo un poco tarde. Pero no hay problema, tomo un poco de café. Bien, entonces, referente al ILS Critical Area, lo hablamos. Si estamos por debajo de 2 millas de estatuto, 800 pies, el ILS Critical Area entra en vigor. Entonces, ¿qué es importante? Cuidar nuestra área del glide slope y localizador. Bien, ¿y por qué? Porque nos dice que si estamos obviamente en baja visibilidad, las partículas, ya sea niebla, neblina, llovizna, polvo, whatever, incrementa la sensibilidad de la señal del localizador y del glide slope. Lo hace más sensible. Y recordemos que como es una space wave, es una señal espacial, es muy sensible ya de por sí a equipos externos, vehículos, aeronaves, es muy sensible. Y finalmente, ¿cuál es el resultado? This signal tends to fluctuate. Esta señal empieza a tener fluctuaciones debido a otros equipos, a vehículos que están operando dentro del área del localizador y del glide slope. Por lo tanto, si no lo completamos, perdón, si no corregimos correctamente o cuidamos esa área, las aeronaves van a empezar a tener fluctuaciones del localizador y de glide slope, como lo hablamos. Y finalmente, si esas aeronaves, por ejemplo, vienen con autopilot y los pilotos no se dan cuenta, puede suceder, es un error humano, puede pasar, la aeronave puede entrar en una actitud no deseada, de repente con extrema nariz arriba o nariz abajo, con un vertical speed súper, digamos, súper elevado y una velocidad descontrolada. Eso se le conoce como UAS o Undesired Aircraft State.
Y finalmente no va a permitir claramente un autoland, que es lo que nosotros de repente estamos buscando hacer en situaciones de baja visibilidad. Y nos dice que aparte de condiciones de baja visibilidad, la protección empieza cuando la aeronave alcanza el Final Approach Point. O sea, cuando ya iniciamos nuestro descenso final, usualmente el Final Approach Point puede ser antes, nosotros ya el ILS Critical Area está activado para cuidarnos en eso. Y podemos tener, como ven en la imagen de arriba, un ILS Critical Area para un categoría 1, pero también para un categoría 2. ¿Ok? Importante. Bien. Y tenemos finalmente, este es un review muy básico. Esto lo vemos desde que empezamos el piloto privado, pero es genial porque acá les voy a enseñar una memotecnia que la verdad me facilitó la vida. Y acá hay un pequeño error, ahora lo corrijo. Entonces, referente a las luces de pista, nosotros tenemos que saber la distancia de las luces de pista, es importante. Recuerden que incluso vimos al inicio que en algunos lugares el assessment del piloto, dependiendo de cuántas luces vea, puede hacer un override al RVR que es reportado. Y yo digo, ok, ¿y cómo lo hago? Muy simple, la separación de luces de borde de pista son 60 metros. Cada luz está separada a 60 metros. Las luces de touchdown zone están separadas 30 metros. Y acá está el error, debería decir 15, pero las luces de centro de pista están separados 15 metros. Entonces, por ejemplo, si mi RVR me dice, ok, RVR reportado 200 metros, pero yo estoy en esta pista que es creo que es la 3.5 derecha, perdón, 3.5 izquierda, y yo por lo menos veo 6 luces, yo le digo, lo notifico, ok, a la TC que tengo reportado, o yo no sé, tengo identificado en la pista 6 luces de borde de pista, que es un equivalente a 360 metros. Entonces te estoy viendo más de lo que está reportando de repente el ATIS o el METAR de RVR. Y en algunos lugares eso puede ser un override, entonces es importante. Igual nos dice que algunos aeropuertos tienen la mitad de cada una. Las luces de borde 30, las luces de touchdown son 15 y las luces de centro 7,5. Pero en general, recordemos, es muy general esta regla, aplica muchísimo para la mayoría de aeropuertos, 60, 30, 15. 60 luces de borde, 30 luces de touchdown zone y 15 metros luces de centro de pista. ¿Ok? También tenemos una imagen ahí para hacer un breve recordaris. Las luces de borde de pista, los últimos 2000 pies son de color ámbar. O la mitad de la pista, lo que sea mayor, son de color ámbar. Mientras que las luces de centro, los últimos 3000 pies empiezan a ser rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Y los últimos 1000 pies ya son de color rojo. Para tener conciencia situacional de, ok, la pista se está acabando, ojo. Y finalmente, tenemos que también saber, ya como un dato que no lo puse ahí, pero las luces de touchdown zone empiezan desde los 100 pies y se extienden hasta los 3000 pies. Bueno, un nice to know para saber. Entonces eso referente a las luces, recuerden 60, 30, 15, bien sencillo, nos ayuda bastante. Y creo que este es el último, sí, este es el último PPT. Nos dice Approach Ban. Entonces, no, creo que hay uno más. El Approach Ban. Esto es puede que sea un nuevo término, me voy a volver a mover de nuevo. A la próxima voy a crear un espacio solo para mi cara. Es la primera vez que estoy mostrando mi cara también. El Approach Ban. ¿Qué es el Approach Ban? Es un punto de decisión que usualmente son 1000 pies o el outer marker, en el cual nosotros decidimos dos cosas importantes. ¿Continuamos la aproximación o cancelamos la aproximación? ¿Y en qué se basa? Por ejemplo, si nosotros estamos encima,
Por eso acá está como, acá son 1000 pies, la aeronave está en descenso. Si nosotros estamos encima de los 1000 pies del approach man o el outer marker, cualquiera de los dos, y de repente nos notifica el ATC que el mínimo de la aproximación se ha empeorado, nosotros cancelamos la aproximación y hacemos un briefing para una nueva estrategia. Eso es importante, eso es una parte del approach band. Por encima del approach band, que son 1000 pies, pues vamos a suponer, o el outer marker, si el mínimo empeora, ok, cancel approach, go around, y vamos a briefear una nueva estrategia de acuerdo al mínimo que ha empeorado. Sin embargo, si estamos debajo del approach band, vamos a tomar de nuevo 1000 pies y el ATC nos reporta, ok, el mínimo ha empeorado, cuál va a ser su decisión o intenciones. Nosotros le decimos, ok, continuamos la aproximación. Un segundito. Eso me pasa por abrir WhatsApp cuando no debo. Ya. Entonces, si estamos en el landing y pasamos el approach band 1000 pies y el mínimo empeora de la aproximación, vamos a continuar hasta llegar a nuestro decision height. Si estuviéramos diciendo, por ejemplo, un fail passive o un cat2, y si en el mínimo no vemos las suficientes requerimientos de luces, como ya vimos, center lights, Dodge Johnson lights, runway edge lights, go around. Pero esto nos ayuda a tener, digamos, más conciencia y nos facilita. Si el mínimo empeora por debajo de 1000 pies, continuamos. Si el mínimo empeora por encima de 1000 pies, cancelamos la aproximación. Y es importante porque el approach band no es solo relacionado a una ILS, a una aproximación ILS. Es relacionado con cualquier tipo de aproximación. Y finalmente recuerden, approach band is weather related only. Solo es relacionado a meteorología. Y al mínimo, al changing meteorological conditions, o sea, a los mínimos cambiantes de meteorología. Eso es el approach band. Y con eso vamos a ir a nuestra última diapositiva, que es esta acá. Entonces esto es un review básico. Recordemos que Low Visibility Operations en la mayoría de lugares entra en vigor cuando estamos debajo de 550 metros de RBR. Ya sabemos que el RBR es gracias a transmisómetros, Forward Scattered Meters, que están situados a lo largo de la pista, Touchdown Zone, Midpoint, Rollout. Los controlling son obligatorios, advisory informativos. Recordemos que si nosotros queremos hacer un autoland, para categoría 3, Alfa Bravo es obligatorio, categoría 2 no, categoría 2 se puede hacer un manual landing, pero si es un categoría 3, podemos hacer fail operational o fail passive. Si estamos haciendo fail operational, lo que vamos a usar es alert height. Vamos a hacer 100 pies de alert height, en el cual bajamos, si no tenemos ninguna falla, si el capability es correcto, continuamos. Si estamos haciendo un fail passive, si tenemos un DH que es por lo menos 50 pies, ahí sí tenemos que ver la pista. Ya vimos qué luces tenemos que ver. Y acá tenemos un resumen, ¿no? Cualquier falla por encima de 1000 pies, intenta arreglar. Lo normal. Venimos en aproximación, por encima de 1000 pies, falla, lo arreglamos. 1000 pies, no estamos estabilizados, go around. Así de simple. Porque 1000 pies también es el stabilize criteria, tenemos que estar estabilizados. Adicionalmente, por encima de 1000 pies, se empeoran los mínimos, cancel approach. Go around. Por debajo de 1000 pies, los mínimos empeoran, continue. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ok, pasamos los 1000 pies. Continuamos en descenso. ¿Hasta dónde? Suponiendo estamos haciendo un fail operational con alert height, Cat3 dual, no DH. Entonces, simplemente, ¿tenemos alguna falla por encima del alert height? Como vemos acá, cualquier falla, por ejemplo, nos falla, no sé, el anti-ice de un windshield, go around. Y tratamos de hacer un troubleshoot. Cualquier master caution, ting, cualquier falla, go around. Por encima del alert height. Por debajo del alert height, si ya estamos debajo de nuestro alert height, que es 100 pies, primero decimos ok, continue. Y cualquier falla, la aeronave puede continuar. Falla de motor, la aeronave continúa, hace el trimming correcto y puede aterrizar. ¿Ok? Nos dice cuál es la única condición que nos haría hacer un go around, que se prenda la luz de autoland.
Esta luz de autoland se prende cuando perdemos los autopilots, cuando el localizador, cuando digamos el target del localizador o del glide tiene demasiada desviación, cuando perdemos la señal del glide a una cierta altura, que si no mal recuerdo eran, no recuerdo más, 25-50 pies. Si perdemos el localizador, también la señal del localizador o la intensidad, ni siquiera la señal, si no perdemos cierta cantidad de intensidad, se prende también la luz de autoland. Cuando la aeronave computa que va a ser un bounce landing o sí creo que es long landing, cuando se va a pasar de repente el touchdown zone, se prende también. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es go around. Pero en la mayoría de escenarios, como bien lo aprendí cuando estaba viendo los videos de Low Visibility, la aeronave, en el simulador sí, todas las fallas, para que obviamente desarrollemos conciencia y sepamos qué hacer. En la vida real el avión es tan confiable que no tenemos ninguna falla. Igual ya estamos preparados porque no estamos calificados, entrenados en el simulador para ese tipo de escenarios. Pero la de la aeronave viene, llegamos al air height continuo, no tenemos ninguna falla y hace correctamente el approach, el landing y también el rollout. Porque es importante saber también que el ILS es de precisión, porque no solo nos da guía vertical y lateral hacia la pista, sino nos da guía también lateral para mantener el centro de pista cuando estamos haciendo el rollout. Los autopilots mantienen el centro de pista con rollout mode y nosotros ya cuando estamos con taxi speed podemos desconectar los autopilots. Ok, y obviamente si es que por ejemplo estamos volando fail passive, Cat3 single, tenemos un mínimo y nos dice, acá hay dos cosas, si no tenemos condiciones visuales, go around, pero suponemos que tenemos alguna falla, pero tenemos condiciones visuales, o sea, estamos haciendo un fail operational, tenemos una falla de grada fail passive, pero yo estoy viendo la pista. Entonces, bajo ciertos criterios, podríamos continuar la aproximación, ¿no? If enough visual references are met, continue. Podemos continuar la aproximación siempre y cuando las condiciones visuales, ya sean las luces que vimos, se mantengan siempre a lo largo de toda la aproximación. Y finalmente agregué esta partecita de acá que dice Remember always that the briefing must be out of the box. Sí, porque cuando, en general, no solo para un ILS, sino para cualquier operación, cuando volamos desde un Cessna, un Airbus, lo que sea, cada vez que nosotros hacemos un briefing, el briefing no tiene que ser enfocado digamos, a los flujos o procedimientos que ya sabemos, sino el briefing tiene que ser enfocado a cosas que yo voy a hacer que necesito que el otro piloto sepa. Por ejemplo, si estoy despegando de un lugar que tiene mucho terreno montañoso alrededor, lo que yo tengo que hacer es, primero que nada, revisar si es que me da la performance, si es que me falla algo, por dónde me voy a ir y le tengo que explicar o avisar a mi compañero, oye, si tengo esta falla, me voy a ir por acá, voy a subir esta altitud y luego solucionamos la falla siguiendo los procedimientos. Tiene que ser out of the box, es como que tenemos que pensar más allá, todos los what ifs. ¿Qué pasa si me falla el motor? ¿Tengo terreno? ¿A dónde me voy? Si es que pierdo presurización, ¿a qué hago? ¿A dónde bajo? ¿Derecha, izquierda? ¿Cuál es mi grid mora? Y en general también en un ILS de este tipo es igual, ¿no? Si estaríamos volando un fail operational, ok, ¿qué pasa si es que tenemos alguna falla? Revierte el fail passive, continuamos. ¿Qué pasa si revierte aún más? Bueno, nos vamos al aire, solucionamos, volvemos a intentarlo. Si estamos por encima del approach band y si los mínimos empeoran, go around y hacemos una nueva estrategia. Si estamos por debajo del air height y tiene alguna falla de motor y no vemos que la luz de autoland está apagada, no se prende, dejamos que la aeronave continúe porque lo debe hacer sola. Tiene la capacidad. Entonces, eso sería relacionado a Low Visibility Operations. Nada, muchas gracias. Igual recuerden, esta simplemente es una charla informativa o es una conversación casual sobre un tema que a mí me gusta mucho, por eso hago esto, porque me gusta bastante. Y a ver, no estoy hablando, digamos, cosas que no son, porque he visto bastantes webinars, he estado más bien dicho en bastantes webinars y seminarios
donde capitanes explican este tema de Low Visibility Operations muy bien. Y es gracias a eso que he aprendido y bueno, a todo lo que tengo anotado también, que puedo hablar un poco de esto. Más que todo, de nuevo, con el fin de exhortar a todos los chicos que somos pilotos comerciales, que tenemos que buscar, de nuevo, out of the box. Tenemos que buscar salir de la caja de solo con la teoría de comercial y con eso nos quedamos, sino tenemos que buscar qué se hace en la línea, cuáles son las operaciones de la línea, porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mis horas de vuelo, de instrucción, bueno, tuve la suerte de volar en varios aeropuertos, pero en general la mayoría de las horas son en el aeropuerto de Pisco, las operaciones son similares, entonces siempre haces lo mismo, el mismo ILS, sales de la misma pista, el mismo rodaje, entonces entras mucho en complacencia. ¿Cómo mitigamos eso? Si no tenemos la oportunidad de irnos a volar a otros lados, como a 30 lugares diferentes, porque claramente la economía se vería impactada, ¿qué hacemos? Bueno, nos ponemos a estudiar, vemos qué vamos a operar en la aerolínea. Así como hay Low Visibility Operations, me gustaría también hablar un poco de PBN, Performance Based Navigation, ARNAV, RNP, cómo funciona, porque también es algo que nosotros, me incluyo, cuando recién escuché, yo pensé que era una navegación del futuro y en verdad PBN es la navegación del presente, porque las aerolíneas, los jets, el Airbus, vuela ARNAV y RNP. Las aproximaciones, por ejemplo, acá en mi país, que es Lima, se vuela una RNP-AR y hay que tener varias cosas a consideración. Son aproximaciones que son de no precisión y son de no precisión con guía vertical, con Decision Altitude, no MDA, con Decision Altitude, y nos lleva a mínimos muy bajos, de repente 250 pies, como un categoría 1. Pero son de no precisión porque tienen errores, temperatura, QNH, falla de integridad de los satélites. Entonces, eso es lo que como pilotos comerciales nosotros también debemos de estar revisando, ¿sí? Y así como ese tema, tenemos Low Visibility, también podríamos hablar un poco de RBSM. Igual en los videos de Flypath también he tratado de tocar algunos temas que la verdad me gustan mucho. Empezamos por ahí, porque me gustan, o sea, porque hacer un tema que no te guste es bien complicado, la verdad. Me gustan, pero también sé que son importantes porque he tenido la suerte de tener instructores magníficos que siempre me han enseñado temas importantes de la línea aérea. Y por último, también sé que a los chicos o a cualquier piloto comercial como yo les va a ayudar, porque les va a ayudar a tener una visión más grande de todo el campo de juego y lo que tenemos que aprender nosotros para postular a una línea aérea, ¿no? Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este tema de Low Visibility Operations. Ha sido un bonito webinar. Ojo que esto es con fines informativos, tratando de incrementar la conciencia situacional de que hay cosas que debemos empezar a buscar, a indagar un poco más. Y claramente cualquier información del manual, del EFCOM o del centro de entrenamiento es obvio, hace un override total. Así como lo que estábamos hablando del override del piloto es lo mismo. Hace un override total a lo que yo estoy diciendo acá, pero el objetivo es darnos cuenta que existen temas muy interesantes como este de Low Visibility Operations, que quizá en la escuela no nos lo enseñan mucho, pero es importante, porque se hace en el día a día y hay que saberlo. O hay que tener una idea, ¿no? Hay que tener como la base, una buena base para que cuando lleguemos a la aerolínea ya se haga más sencillo de revisar. Así que nada, chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho. Chao, chao.